Adaptación argentina del documental La Doctrina del Shock, de Naomi Klein y Alfonso Cuarón. La Doctrina del Shock. The 1940s have been a decade of breakthroughs and developments in medicine and psychiatry. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults with the use of electroshocks. The minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. In the 1950s, it caught the attention of the CIA. The agency funded a series of experiments. Out of them was produced a secret handbook on how to break down prisoners. The key was using shock to reduce adults to a childlike state. Pero estas técnicas no solo funcionan en individuos, también lo hacen en sociedades enteras. Un drama colectivo, un desastre natural, un ataque terrorista, una guerra, nos pone a todos en estado de shock. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Siguen los vítores al presidente de la nación. Como un preso en una sala de interrogación, nosotros también nos sentimos débiles, más dispuestos a seguir líderes que dicen defendernos. Una persona que entendió tempranamente este fenómeno fue el economista más famoso de nuestra era, Milton Friedman. Friedman creía en una visión radical de la sociedad, en la cual las ganancias y el mercado regían todo aspecto de la vida, desde la educación, la salud y hasta en las Fuerzas Armadas. La llamó economía de libre mercado. A través de todas las experiencias que se había hecho del estatismo, cuando todas estas experiencias fracasaron, las mismas Fuerzas Armadas pensaron, ¿qué queda? Entonces quedaba tratar de modernizar la economía con los principios de la economía de mercado. La llamó economía de libre mercado. Pasar de una economía estatizada casi al máximo a una economía de mercado. Se llegó a creer que todo lo que era de origen nacional era malo y no servía. Le voy a contar una anécdota. Durante la dictadura había una propaganda que eran sillas. Uno se sentaba en la silla que tenía un cartelito que decía hecho en Argentina y la silla se rompía y el argentino se caía al piso porque había sido sentado en una silla que había sido construida en el país con madera argentina y por manos argentinas. Luego seguía el comercial y se sentaba en otras sillas cuyo origen era o made in USA o Taiwán o cualquier otro lado, y entonces con cara de satisfacción se sentaba y la silla era fuerte y él podía estar sentado mucho tiempo. Modernizar la economía con los principios de la economía de mercado. Estas ideas siempre han sido tremendamente antipopulares. Causaron desempleo e hicieron la vida de muchos más precaria. Incapaces de resolver sus problemas democráticamente, Friedman y sus discípulos recurren al poder del shock. Friedman aconsejó a los políticos que inmediatamente después de una crisis apliquen sus políticas económicas antes que la gente se ponga de pie. Llamó a este método tratamiento económico del shock. Lo que es bueno para Argentina es bueno para este gobierno, y la privatización de Aerolíneas Argentinas es bueno para el país. Hasta que enderecemos el gasto público, no sigamos cometiendo atrocidades como gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener Aerolíneas Argentinas cuando lo sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. No, ¿qué harías? Privatizarla, obviamente. Eso es consenso de Washington, eso es volver a los 90. Carlos Menem. Y un reconstructor del país. ¿Qué más privatizarías? ¿AFJP? También, por supuesto.
Las consecuencias del shock son debilidad y estrés psicológico. La idea es evitar que el sujeto se recupere del shock. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y ahí viene una medida de emergencia para calmar esa situación que después se llamó el corralito. Muy comprendida en su momento. ¡Avalo! ¡Compadre! ¡La concha de tu madre! Muy comprendida en su momento. La gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota, tranquilizar los ánimos, que esto era transitorio. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! ¡La concha de tu madre! Friedman creía en una visión radical de la sociedad, en la cual las ganancias y el mercado regían todo aspecto de la vida. La llamó economía de libre mercado. ¿Querés conocer la historia de Martín Redrado? Sí. Nadie la puede contar mejor que él. Vas a ver ahora extractos de un video de autopromoción que Martín Redrado reparte entre potenciales clientes de sus servicios, no aquí, en el extranjero, y por eso lo que vas a ver y escuchar es en inglés. Ahí está. Redrado was called the golden boy of Argentina's free market boom. Young leaders for the new millennium. The making of the new world will emerge from the lives of men with vision, bravery and passion. Redrado es conocido como el niño de oro del boom del libre mercado en la Argentina. Esta es la historia secreta de la economía de libre mercado. No nació en libertad y en democracia. Nació a partir del shock. Guerras. Malvinas 1982, 910 muertos. Thatcher duplicó su popularidad, privatizó gas, acero, aerolíneas y telefónicas. Se triplicó el desempleo. Masacres. China 1989, cientos de muertos, miles de torturados y encarcelados. China implementó el libre mercado económico. Se convirtió en el país con mayor explotación laboral. Rusia 1993. Yeltsin atacó el parlamento, cientos de muertos. La oposición fue arrestada. 72 millones de personas cayeron en la pobreza y 17 se convirtieron en billonarios. Ataques terroristas. New York 2001. Se lanza el ataque contra el terrorismo. Es privatizado. Las agencias de espionaje americanas aumentan un 70% su presupuesto. Se gastan 130 billones de dólares en contratistas privados para la seguridad nacional. Invasiones. Irak 2003. La guerra privatizada más grande de la era moderna. 200 compañías estatales iraquíes fueron privatizadas. Cientos de miles de asesinados. 4 millones de desplazados.